Muy buenas noches, les saluda Estela Ruiz Díaz. Esto es En Contexto, nuestra cita habitual de los miércoles aquí en Noticias Paraguay. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que trasciende lo electoral y eso es importante que lo acotemos siempre: la violencia política contra las mujeres. Así que ese es un tema que lo vamos a hablar esta noche, para lo cual invitamos a dos personas que saben del tema, versadas en el tema. Nos visita aquí en Paraguay Paula Soto. Ella es politóloga, exdiputada de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Actualmente es directora ejecutiva de Igualdad Sustantiva de las Secretarías de las Mujeres de la Ciudad de México. Paula, muy buenas noches, bienvenida. Muchísimas gracias, un gusto estar aquí. Igualmente. Bueno, y también nos acompaña nos decía recién una amiga en común, ella es mejiguaya. Sara Serna, doctora en Ciencias Políticas, investigadora especialista en representación política de las mujeres, colaboradora en Semillas para la Democracia. ¿Cómo estás, Sara? Un gusto, Estela, siempre estar contigo y aquí atentas a hablar de un tema interesante y poco abordado en Paraguay. Así es. Bueno, quiero arrancar preguntando a las dos. Violencia política contra la mujer o la violencia de género es una palabra prohibida hoy en Paraguay, ya te habrás enterado, Paula. Menoscaba o anula el reconocimiento, el goce, el ejercicio de los derechos políticos de la mujer. Lo asociamos generalmente nada más que en tiempos electorales, pero esto se da todo el tiempo. Pero me gustaría, para arrancar esta conversación que vamos a tener, el concepto de violencia política hacia las mujeres. ¿Qué es, Paula? Es toda la violencia que se ejerce en contra de una mujer en el momento en el que está ejerciendo su derecho de participación política o participación ciudadana, que la tenemos que decirlo, todo el tiempo estamos ejerciendo nuestros derechos políticos y ciudadanos, que se ejerce por el hecho de ser mujer, en contra de una mujer, y esto puede ser por una comunidad, por una mujer, por un hombre, por una institución, por un gobierno. Puede ser ejercido por cualquier persona, ente o grupo en contra de una mujer en el momento de ejercer sus derechos por el hecho de ser mujer. Este punto es muy importante y quiero detonar algo para esta discusión que vamos a tener. La violencia política en contra de las mujeres es una estrategia del poder masculino para evitar la incorporación de las mujeres a un espacio completamente masculinizado como lo es la política. Lo tenemos que ver de esa manera. Al entenderlo de esa manera, entendemos hacia dónde está yendo la última intención del ejercicio de la violencia política en contra de las mujeres. En ese contexto, Sara, ¿cómo estamos en Paraguay, diríamos, mientras... pero antes de ir con Paula, en México, ¿cómo se vive esto? Hemos avanzado, Estela. En México hemos logrado avanzar. Te puedo platicar muy rápido cómo es que hemos avanzado en el reconocimiento de los derechos políticos y ciudadanos de las mujeres. En 2013 avanzamos en la incorporación del principio de paridad en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Las mujeres ya participábamos en México activamente, pero estábamos en un momento de cuotas, de acciones afirmativas, donde el 40% de las candidaturas tenían que ser, no decía la ley para mujeres, pero siempre el porcentaje mínimo era destinado para nosotras. En 2013 avanzamos con paridad y en 2014 comenzamos a discutir violencia política. Es en 2014 donde, gracias a organizaciones como el NDI, que acompañaron ese proceso en México, es que logramos comenzar a discutir con los partidos políticos nacionales el concepto de violencia política de género o violencia política en contra de las mujeres en México. Las resistencias existieron, todo el tiempo hubo resistencias de hombres, de mujeres, de partidos políticos, de instituciones electorales,
pero a punta de mucho trabajo y de mucha insistencia. Siempre hemos dicho que las mujeres somos insistencialistas, insistimos, insistimos. A punta de mucho trabajo y de insistencialismo, logramos sensibilizar a quienes en esos momentos estaban en los congresos, en el Congreso Nacional, en el Senado de la República, la Cámara de Diputadas y Diputados, y comenzamos a discutir el tema. Hoy la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ya contempla el concepto de violencia política. Se lograron reformar distintas leyes, el marco normativo electoral en su conjunto para incorporar el concepto y las sanciones a la violencia política en México. Los congresos locales, tenemos 32 estados en México. Hoy los congresos locales ya lograron legislar violencia política. Hay ahí algunas diferencias en la conceptualización, pero creo que hemos avanzado muy bien. Aun cuando seguimos viviendo violencia política, 2018, en el proceso electoral de 2018, tuvimos alrededor de 10 asesinatos de mujeres candidatas. Tuvimos más de 106 denuncias sobre violencia política por cuestiones de género o en contra de las mujeres. Entonces, en México hemos avanzado, ya tenemos el marco normativo, pero todavía nos falta avanzar en el ejercicio, en la garantía plena, en el combate a la impunidad, en la garantía plena del ejercicio de los derechos políticos y ciudadanos de las mujeres. Bueno, ¿qué podemos decir de Paraguay, Sara? Ella nos habla de los avances en México. Bueno, a paridad, que acá es un debate y creo que es cada vez menos probable. Y bueno, y también ya una legislación sobre violencia política. ¿Qué podemos decir de nuestro país? Y digamos un poco de análisis postelectoral. Tuvimos importantes casos, digamos, y como mencionaba hace un momento Paula, no es una cuestión relacionada exclusivamente con el ámbito electoral. Tristemente, las elecciones pasadas, figuras que ya sean en las chapas presidenciales o en las cámaras de senadores, diputadas y personas que han estado ya ejerciendo como senadoras y diputadas y que ahora han cambiado a un cargo en alguna de las cámaras, día a día lo vienen sosteniendo y lo vienen, digamos, vienen padeciendo la violencia, pero no se la enmarca como una violencia específica, que fue lo que me parece sumamente importante que señaló Paula. O sea, es por el hecho de ser mujer. Entonces claro, tiene ahí relacionado con cuestiones que van con estereotipos, con las maneras de ser en la mujer en política, de que habla fuerte o de que se impone, que es creo que una cuestión también de las mujeres en políticas, son muchas veces muy tenaces porque es la manera de ser escuchadas, de que sean respetadas también. Entonces, no, cuando eres mujer en política debes tratar de mostrar el lado más, no sé, noble y al contrario. La política, o sea, en realidad lo que muchas veces los estudios al respecto señalan es la política tiene maneras masculinas y excluyentes, donde claro, las que se hagan notar, como en otros espacios, tienden a ser las que son perseguidas. Entonces en nuestro país creo que hay, digamos, discusiones importantes, hay grupos de mujeres que justamente han tenido ahí, digamos, de alguna manera en el pasado periodo político, un cierto resistencia para pasar la paridad, no se ha logrado, y en ese sentido creo que ahí es fundamental lo que mencionó Paula. ¿Por qué no se aborda el fenómeno? Es justamente una manera de decir, no queremos aceptar que hay una discriminación por cuestiones aquí relacionadas con la condición, con las necesidades específicas de mujeres en la política, que en otros casos podría ser cuestiones étnicas, cuestiones de clase. O sea, por eso es importante muchas veces discutir esa categoría que tiene que ver con la desigualdad entre hombres y mujeres, porque en realidad lo que se está cuidando, y el caso de México al respecto nos da mucha evidencia, el caso de Bolivia, fueron las primeras que acuñan la violencia política hacia las mujeres, dicen, es que es una resistencia del poder que ha sido siempre, ha estado en manos de los hombres, para que
un número mayor de mujeres ocupen espacios. Entonces se da en el ámbito político electoral, pero también se da a nivel de justicia, del poder ejecutivo, a nivel local es aún peor, o sea, las que son intendentas, las que son concejales, y de una manera que va, digamos, desde lo físico, desde la agresión, piensen, por ejemplo, en el ámbito local todas se conocen, entonces tienen el número de WhatsApp para poder hacer la amenaza. Claro. Entonces creo que es un tema que, como decía al inicio, genera recelo, no se quiere abordar, pero ya tenemos casos y creo que es importante, y no solo en la región, no solo en Paraguay, pensemos en el más reciente, importantísimo a nivel de la presidencia, lo que pasó con Dilma. Claro. Cualquier persona que escucha lo que fueron las sesiones de acusaciones a Dilma Rousseff, no fueron por ser solamente presidenta, tenían que ver con cuestiones relacionadas por ser mujer. Entonces, como ese caso, decimos, hay mucho, lo mismo pasó con Cristina Fernández, con Michelle antes de ser presidenta y luego siendo presidenta. Estas son unas maneras específicas de referirse por ser mujeres. Entonces, creo que el tema aún es incipiente, creo que justamente a partir de la tenacidad de muchas mujeres políticas se está instalando, igual que otras formas de violencia, como tiene que ver la violencia de género, que tenemos ahora el tratamiento de la ley, ¿verdad?, contra el tema de los feminicidios, esa ley de emergencia, pero es un tema incipiente que lo vemos todos los días, pero no lo catalogamos como un fenómeno específico relacionado con el ser mujer en ámbitos sumamente masculinizados. Claro, por eso es interesante ir más allá, que cuando hablamos de violencia política no nos referimos solamente a lo electoral, sino en esa mirada amplia de los derechos. Y en nuestro país el feminicidio es una epidemia. No solamente en su país. La verdad es que el feminicidio es una lamentable epidemia en toda la región y creo que podemos hablar en términos mundiales, porque el machismo y la misoginia lamentablemente no son exclusivos de Paraguay, de México, de Latinoamérica, ¿no? El sistema en el cual nos formamos, hombres y mujeres, nos ha mantenido a las mujeres o pretendido mantener a las mujeres en la sombra, de la puerta de nuestra casa para adentro, sin tener ni siquiera acceso a nuestra propia agenda de derechos, donde los hombres son quienes están adueñados de nuestros destinos y de nuestro futuro, o eso han pretendido. Yo lo niego categóricamente, que así sea. Pero es una pandemia que la tenemos en toda la región. En México estamos, aun cuando hemos avanzado también normativamente muchísimo en el reconocimiento y la sanción al feminicidio, las penas capital, las penas punitivas en México. El feminicidio es algo de todos los días. Más de 9 mujeres mueren diariamente en México, a manos generalmente de la persona más cercana a sus vidas, ¿no?, con quienes se relacionan sentimentalmente o con quien viven, ¿no? Son quienes están quitándoles la vida a las mujeres. Entonces, el tema de las violencias, Estela, es un tema constante en la discusión de la agenda de derechos de las niñas y las mujeres, que tiene que ser atendido de manera urgente, sin dejar vista, pie, posibilidad a ningún gobierno de seguir dudando al respecto. Si hay quienes participan políticamente, mujeres u hombres, ahorita no vamos a hablar de eso, pero si hay quienes están ocupando un espacio de toma de decisiones, sea en el legislativo, sea en el ejecutivo o sea en el poder judicial, tiene la obligación de proteger a su ciudadanía. Y las mujeres somos ciudadanas de primera, no de segunda ni de tercera. Y el primer derecho que debe ser protegido es el de la vida. Es obligación de quienes ocupan ese espacio de toma de decisiones de garantizarles eso, la vida. Supongo que en estos encuentros, Sara, tienen la oportunidad de compartir experiencias, avances, retrocesos, peligros.
tuvieras que contarle a Paula cómo es en Paraguay, ¿qué le dirías en un resumen? En un resumen, creo que, digamos, es de las experiencias, siempre el enfoque que tengo un poco de mis estudios es de carácter comparativo, entonces vemos a México, Argentina, dos países donde las mujeres han llegado, en el caso particular de Argentina, Brasil, Chile, a las presidencias. México todavía no ha logrado eso, pero ya tenemos la paridad en todo, en el caso mexicano, que es una victoria importantísima. Y en un contrario, en un sentido opuesto, digamos, en un caso no exitoso, Paraguay, y particularmente en temas de cuotas, de medidas afirmativas, no hemos salido del 96 hasta ahora en aumentar esa participación, que bueno, un poco ahí la discusión siempre en la paridad es una cuestión de democracia y justicia social. Si somos la mitad y a veces un poco más del porcentaje de ciudadanos y ciudadanas, ahora se ajustó un poco el tema de cuántos somos en Paraguay. Decimos tenemos que ocupar la mitad de los espacios de poder, sobre todo en esta mirada que decimos es una mirada, y ahí es importante todo lo que ha avanzado la cuestión de los estudios sobre mujeres, que cuando llegan más mujeres al poder, en el caso particularmente México, Argentina, no solo legislan para mujeres, incluyen niñez, infancia, adolescencia, naciones originarias, afrodescendientes, o sea, como en esos múltiples roles que tenemos, que como acá estamos, ahora somos mamás y al mismo tiempo políticas y al mismo tiempo investigadoras, en esa misma lógica llega una mujer con múltiples funciones. Por Educación. eso es que se dice que cuando una mujer entra a la política cambia la mujer, pero cuando muchas mujeres entran a la política cambia la política, ¿no? Y aquí, digamos, el fenómeno en Paraguay es que no han sido espacios que si miramos el caso de Chile como un caso intermedio, se le cargó muchas veces la mano a Bachelet diciendo es que no avanzó mucha agenda de igualdad hacia las mujeres, pero tenía congresos mayoritariamente de hombres. Lo mismo pasó con el caso de Dilma, y lo que pasa aquí es que hay una resistencia porque al final termina siendo una disputa por quién ejerce el poder. Entonces, a veces, en el caso particular de Paraguay, con las recientes discusiones y también en su momento en México, decían es que me van a venir a quitar a mí un puesto para dárselo a una mujer que posiblemente, entonces habla del tema de capacitación. No, en realidad la ciudadanía está abierta, ¿verdad?, por las listas, o sea, las opciones son 50 y 50. Puede pasar, como en el caso mexicano, que tengas congresos donde tienen mayoritariamente hombres y minoritariamente mujeres, y otro mayoritariamente mujeres. O sea, la ciudadanía elige. Entonces yo le diría, en el caso de Paraguay tenemos, como otros países de la región, muy distante todavía el tema de paridad, pero tenemos otros espacios importantes decimos, las mujeres están en el espacio sindical, en el espacio social, comunitario. También la política partidaria, lo veníamos conversando de venida al canal, ha sido un espacio bastante también en ese sentido conservador de élites económicas, políticas. Entonces, digamos, nuevos grupos, por ejemplo, pensemos en términos también comparativos, la juventud están escasamente representadas, igual que las mujeres, y es un país que tiene boom demográfico juvenil. Entonces, digamos, estamos ahí viendo el horizonte. Muchas veces dice la gente, México es un país que va al furgón, en este caso a la delantera. Paraguay va un poco al furgón, pero estamos ahí en ese contexto donde hay que hablar de estos temas. O sea, dentro de las prácticas a veces que compartimos es qué ha pasado con el caso mexicano y argentino. Han sido mujeres de diferentes lugares de la justicia. Por ejemplo, en el caso de la Argentina llegaron a la paridad sin tener la norma de paridad, porque las juezas electorales mandaban, esta lista no, porque no cumple con esa cuota del 40. O sea, mujeres aliadas con hombres aliados en diferentes espacios defendiendo los derechos políticos. Entonces aquí es, en realidad lo que se busca igualdad para hombres, para mujeres, para otros grupos excluidos de la sociedad, empezando por las mujeres, somos el grupo mayoritario, pero tiene mucho que ver con distintas alianzas. El sector periodístico es clave, hay que estar hablando todo el tiempo de la desigualdad, el sector universitario. Y las mujeres que, digamos, estamos en las instituciones, que estamos fuera de las instituciones, tenemos que dejar huella. Sobre todo también, a veces pasa con el caso mexicano, muchas veces han llegado mujeres que dicen, un poco cuido el espacio para nuevas generaciones. No, realmente la que llegó ahí fue a costa de una tenacidad importantísima, pero hay que abrir a través de medidas afirmativas, de medidas mucho más inclusivas a nuevas generaciones, que les sea mucho más fácil un día, como ya nos pasa con el caso mexicano, que hay diputadas federales de 25 años, por ejemplo, cosa que hace 20 años era impensable. Llegaban mujeres con una trayectoria y cierta cuestión de élites también.
Entonces decimos, no es un espacio solo para una, sino un espacio para todas, todos, que de alguna manera amplía también esa mirada de igualdad, amplía el horizonte, que no todos, como esa carrera que siempre se, no todos llegamos con todas las posibilidades, las condiciones para el final de la meta. Esta es sobre todo una batalla cultural, cómo desmontar esto. ¿Cómo lo lograron en México? Porque hay una naturalización de la violencia contra la mujer, de la discriminación política contra la mujer en general. ¿Cómo desmontaron eso? ¿Cómo lograron estos avances? A ver, inicio respondiendo, no hemos logrado desmontarlo. El patriarcado sigue vivo. La discriminación hacia las mujeres en todos los ámbitos, pero en esta discusión, en el ámbito público político, sigue presente. Las resistencias continúan. Por más que hemos avanzado en lo normativo, no hemos logrado el cambio cultural. México sí ha avanzado a nivel nacional y local en el marco normativo, en las leyes, en el blanco y negro. Pero en la parte sustantiva todavía persisten los retos. Y todo el tiempo, Estela, tenemos que estarles recordando a los partidos políticos, a las instituciones, al Poder Judicial, a los líderes, a los empresarios, a los medios de comunicación, a los hombres y a muchas mujeres, lamentablemente, tenemos que estarles recordando que esto no va de un regalo, esto no va de una concesión, esto no va de yo te miro y bueno, te lo mereces porque has hecho los méritos. No. Existo, soy persona, soy mujer, soy ciudadana y ese derecho es mío, me pertenece. Si tú lo quieres reconocer o no, ese no es mi problema. Pero tengo que recordar constantemente que ese es mi derecho y el ejercerlo, Estela, en México sigue costando. Ya tenemos el avance, no lo niego, lograrlo ha sido producto de la lucha de muchas durante mucho tiempo, donde encontramos la coyuntura idónea. Yo fui parte de ese cambio. La iniciativa de paridad la redacté, tuve la oportunidad de ser la redactora. Estábamos en el sexenio pasado en México y había un momento de coyuntura que se prestaba, que era, teníamos el número necesario de mujeres, no la mayoría, pero el número necesario de mujeres como para tener más de esa masa crítica necesaria que se marca el 30%, de mujeres que habían venido de una lucha con otras mujeres de organismos públicos, de organismos sociales, de asociaciones civiles, de carrera política y también las que no, pero ya traían una militancia o en el feminismo o un acercamiento con la agenda de los derechos de las mujeres que nos permitió tener un campo fértil para sensibilizar. Y el presidente en ese momento escuchó, y hay que decirlo, pudimos llegar a la presidencia de la República con una propuesta para celebrar el aniversario del voto de las mujeres en México. Y fue en el marco de ese aniversario donde se presentó la iniciativa. Y la presenta el Ejecutivo. Es el presidente de la República quien presenta a las mujeres y a los hombres en el Legislativo la propuesta. ¿Quién era el presidente? Enrique Peña Nieto. Yo en ese momento tuve la oportunidad de trabajar en el Instituto Nacional de las Mujeres y fue desde ahí que redactamos la propuesta, la iniciativa de ley, la negociamos, fueron muchos meses de negociación, se escucha sencillo,
pero estaba la mesa puesta. Creo que también no podemos seguir esperando a que las coyunturas sean las adecuadas. Tenemos que ir generando y exigiendo que los tiempos políticos sean los indicados para el 52% de la población, que somos las mujeres, ya lo decía Sonia. Somos la mayoría de la población y seguimos pidiéndole a la clase política de nuestros países que nos volteen a ver. No podemos seguir en las mismas condiciones. Entonces, en México se dio la oportunidad. Veníamos también de un incumplimiento de la cuota y dejar muy claro, eso todas lo sabemos, pero para quien no lo sepa hay que decirlo. La paridad no es una cuota, es el principio democrático que deja en claro que sin la mitad de la población no puedes decir que tu país vive en democracia. Sin la mitad de la población que somos las mujeres participando activamente de las votaciones, de los procesos electorales, como agentes de cambio, pero también como actoras principales, no podemos decir que vivimos en democracia. Y todos nuestros países de la región nos jactamos que vivimos en democracia. La primera muestra de ello es que la mitad de tu población tenga el 100% de sus derechos ejercidos. Ahora, Sara, nos falta mucho para eso en Paraguay. Debemos resaltar que políticamente hablando, por lo menos en términos electorales, ha triunfado un sector que diríamos no es solidario con los derechos de las mujeres, al contrario. Estamos viendo situaciones en el Congreso en el que se elimina la palabra género, o sea, no, en un país donde también somos la mitad las mujeres, donde la desigualdad sobre todo recae sobre los hombros de la mujer, en un país donde el 30% de las familias son mujeres cabezas de hogar, entonces no se van a poder hacer políticas públicas con perspectiva de género porque la palabra género se convirtió en una palabra peligrosa. Entonces, contrariamente al relato que nos hace Paula, aquí la coyuntura, por lo menos el panorama coyuntural, no es bueno, Sara. Es un panorama, sí, bastante complejo, bastante difícil. Creo que ahí yo tengo un artículo que justamente toma esa frase del Papa que vino a visitar aquí, que dice, la mujer más gloriosa de América Latina es la paraguaya. O sea, el 24 de febrero, el 8 de marzo, reivindicamos el 15 de mayo a las madres paraguayas, que son las que encabezan 30% de los hogares ante las paternidades ausentes y responsables. En esa mirada como es de idolatría, pero siempre sujeta a una cabecilla que dirige políticamente, que es mayoritariamente un varón, es como algo, digamos, contradictorio. Sí. Y en ese sentido creo que políticamente, o sea, yo creo que sí, hay una serie de barreras en términos de los partidos. No se discute la cuestión de la igualdad, no se discute los espacios, o sea, no se ha logrado en 20 años el tema de transformar el avance por lo menos del 20 a 30, como en su momento fue México, fue la Argentina, de ir aumentando un poquito la cuota. Creo que hay que también un poco mirar la otra cara, o sea, creo que hay unos liderazgos de mujeres importantísimos en otros espacios. O sea, a mí, cuando veo este panorama que vos mencionabas, yo estudio a mujeres en política en general, el espacio electoral es de los más desfavorables. Creo que hay una fuerza importante que no se ve representada en estos partidos por esta lógica de excluyente, exclusiva, vinculada a varones, pero que las mujeres están haciendo política todo el tiempo. O sea, ahí basta el ejemplo de las ollas populares, que saltaron, digamos, a la región, al mundo, es decir, las mujeres no podían esperar, como hacemos todo el tiempo, ¿verdad?, de que venga el gobierno que les encerró. A Paraguay fue de los países como más duros en el tema de las medidas con el contexto del COVID. Las mujeres empezaron a traer cada quien 500 gramos de arroz, 500 gramos de carne para cocinar, y estuvieron manteniendo en todo el tiempo que no lo hizo el gobierno,
y de hecho son unas referentes que muchas veces también los partidos cooptan esos liderazgos sociales de mujeres que están haciendo política 24 horas. Entonces yo diría, si bien el contexto político partidario, ahí quiero quedarme a decir, es desfavorable, hay una participación continua de mujeres en otros ámbitos. Creo que hay mujeres, y de hecho hay también iniciativa interesante de decir, volvamos a la discusión. Creo que acá es fundamental decir, hay una cuestión importante de sensibilización, capacitación, que no es algo natural que ejerzan durante tanto tiempo un sector de la población, como ya lo decía Paula, pero creo que hay potencial. O sea, creo que tal vez no ocupamos los espacios que deberíamos en este momento, pero el potencial, y por ejemplo, yo cierro con este ejemplo, a veces decimos, gana una mujer, no sé, de un partido, como ya ha pasado con México, ¿verdad? De un partido que es nuevo y que, bueno, tal vez la mujer es muy joven, tiene, no sé, 30 años y trabajó de lideresa de su barrio, de su comunidad, y decimos, es que no tiene formación. Le pregunta a esa mujer qué hace y dice, como pasa con las ollas populares, hace 15 años cocinando, sin ingredientes para 200 personas, 400 personas, sin ni un centavo de nadie. O sea, con la cooperación, con la gestión. Yo digo, a esa mujer la voy a mandar a un departamento de administración, a un departamento de temas de seguridad alimentaria, porque traen una expertise que tal vez no sea académica, pero de lucha, y creo que en ese sentido Paraguay tiene condiciones importantes, y bueno, ahí habría que pensar en qué otras opciones hay, no sé, nuevos partidos, nuevos liderazgos, o que estas mujeres también puedan insertarse a costa, a veces, de negociaciones complejas. Ok, bueno, vamos a ir a una primera pausa y a la vuelta me gustaría hablar. ¿Cómo se manifiesta esta violencia en tiempos de redes sociales? En tiempos de redes sociales, y por supuesto, hablar también de cómo se puede erradicar esta situación. Así que son de los mecanismos para la erradicación de la violencia política contra la mujer. A la vuelta de la pausa. Bien, volvemos aquí con nuestro debate sobre la violencia contra la mujer. Estamos con Paula Soto, ella es secretaria de Mujeres del Gobierno de México, que está de visita por Paraguay, y Sara Serna, también politóloga experta en estos temas. Decía, en tiempos de redes sociales se potencia la violencia política contra la mujer. ¿Cómo están viendo esta arista y cómo se combate? Son como armas nuevas, si bien siempre existió el desprestigio a través de otros métodos, las redes sociales demostraron ser letales, tanto para las fake news, por ejemplo, y obviamente para el desprestigio. Y eso obviamente recae mucho más sobre la mujer. Tenemos experiencias en Paraguay, a la mujer política se la cuestiona por asuntos personales. Entonces es mucho más complicado en tiempos de redes sociales. Y desde el anonimato, Estela, claro, que es esa ventaja que le da a la cobardía la red social, ¿no? Que cualquier persona, desde cualquier lugar del mundo, puede denostar, puede calificar, puede asegurar algo sobre tu persona, y sin necesidad de tener que comprobarlo, lo suelta y corre en la red, ¿no? Y se publica en medios y anda para arriba y para abajo y nada sucede. Ciertamente las redes sociales son todo un reto para el ejercicio de derechos, de todos los derechos, de hombres y de mujeres, y eso sí hay que decirlo, no hay nada más democrático que las redes sociales, afectan por igual. Han sido utilizadas en los últimos 2 procesos electorales en México que hemos tenido significativos, 2018 y 2021. Las redes sociales han sido un fuerte tema en las autoridades electorales de análisis y de sanción. No hay nada específicamente legislado, aun cuando ya en el combate a la violencia política, que es el tema que nos está convocando el día de hoy, ya hay avances de reformas que contemplan las propias leyes de atención en el caso del uso de redes sociales. Ahora, con la inteligencia artificial
eso está avanzando todavía muchísimo más, de manera más grave, ¿no? La alteración de imágenes que se puede realizar es enorme, ya se están trabajando reformas. Sí es importante el avance en la adecuación del marco normativo, pero es más importante lo que tú mencionabas, Estela, el cambio cultural. Una sociedad tolerante que acepta la violencia como una forma de convivencia, la violencia que sea en contra de quien sea, va a ejercerla con el medio que tenga a su alcance. Tenemos que cambiar nuestras relaciones y la forma en la que establecemos nuestras relaciones. Más allá de la violencia en contra de las niñas y las mujeres, que es pandémica, tenemos que cambiar nuestras relaciones como sociedad. La incorporación de las mujeres a los espacios de toma de decisiones también debe ayudar en el cambio de esas relaciones personales y el cómo se hacen las cosas. Porque hoy conocemos una manera de hacer, decía Sara, la masculinización de la política. Claro, la política es un espacio masculino por naturaleza. Pobre de una mujer que no sea lo suficientemente masculina para ejercer el poder, pero también pobre de aquella que lo es. No te salvas en ninguna de las dos porque nunca vas a cumplir con el estándar. Al no cumplir, rompes la estética y la dinámica natural bajo la cual están establecidas las relaciones. Eso es lo que también sucede con las redes sociales. Las redes sociales vinieron a irrumpir en el mundo para poder ser tanto positivas como negativas, pero cada quien con estos aparatitos en la mano hacemos de ellas lo que traemos. Si nuestras sociedades están habituadas y han normalizado las relaciones violentas, lo que salga de aquí, eso va a ser. Creo que tenemos que invitar a quienes nos ven, a quienes nos escuchan. Gracias por este espacio. Necesitamos más donde se debatan y se discutan y se hablen de estos temas. Creo que tenemos que cuestionarnos severamente el cómo estamos estableciendo nuestras relaciones. Si la discriminación la hemos normalizado y naturalizado. Incluso hay mujeres que se sienten no llamadas, no convocadas y no aceptan la participación activa en política de mujeres porque consideran que no es nuestro espacio. Lo tienen tan normalizado el que estemos tiradas de la puerta de nuestra casa para adentro que no perciben ni siquiera la posibilidad de poder elegir a una mujer. Nos seguimos preguntando si estamos preparadas para tener una mujer presidenta. En México ya no hay la posibilidad. Tenemos hoy 2 virtuales candidatas a la presidencia y creo que México tendrá su primer mujer presidenta próximamente. Pero creo que las redes sociales son el reflejo de lo que como sociedad estamos alimentando y estamos promoviendo. Ahí el reto a quienes nos ven y nos escuchan de ofrecernos una mucho mejor sociedad que se relacione desde otro lugar, desde un lugar de aceptación y reconocimiento. Y yo nada más terminar con algo que mencionaba Sara. Decía, hay participación. Claro, las mujeres participamos todo el tiempo, en todo lugar, en todo momento. Somos incluso quienes le hemos hecho las campañas a los hombres para que los hombres lleguen. Aquí de lo que estamos hablando es de reconocimiento. A las mujeres no nos tienen que decir lo que tenemos que hacer. Lo que estamos exigiendo es que se nos reconozca lo que siempre hemos hecho. Sara, esos mecanismos para la erradicación, ¿podrías hablar? Complementaría un poco lo de Paula y me iría en un sentido inverso. Pensé empezar por los cambios normativos. México es en ese sentido de avanzada. Nosotros aquí vamos y venimos con el tema de cambios normativos. Empezaría al revés. O sea, el tema, y ella lo dijo de manera ejemplar, no es normal ninguna forma de violencia.
hacia la infancia, hacia las mujeres y agreguemos ahí a grupos históricamente excluidos. Entonces el trabajo empieza como este espacio que yo también celebro, donde discutamos violencia política, violencia de género, violencia hacia la infancia, hacia otros grupos. El tema de trabajo particularmente con organizaciones de la sociedad civil. O sea, ahí hay mucho capital, hay organizaciones, en este caso Paraguay, yo pertenezco a la organización Semillas para la Democracia, trabajamos por el tema de la educación en términos de capacitación. De hecho, mañana tenemos un foro justamente dirigido a mujeres que participan en política, mujeres que están defendiendo derechos de las mujeres. A las 18 horas en el Hotel del Paraguay queremos justamente compartir estas experiencias y es fundamental alianzas con la sociedad civil, el trabajo que en México se menciona mucho, los grandes embudos para esta cuestión de reconocimiento son los partidos políticos. O sea, quienes ahí justamente niegan la violencia o a veces dicen, no, es que voy a ceder mi espacio para darle a alguien no capacitada. Bueno, ¿qué ha hecho México al respecto? Por ejemplo, medidas afirmativas, decir, bueno, si no están capacitadas, del 2 al 3 al 5% del presupuesto para, y a mí me tocó la primera vez que tuve posibilidad de formarme en temas de derechos de las mujeres, un grupo de 70 políticas de un partido que fueron con dinero de ese porcentaje que también se peleó bastante para que no se gaste en cosas que no tenían nada que ver con capacitación y formación, a capacitarse en derechos humanos, por ejemplo. Claro. Pero también puede ser presupuesto, administración pública, o sea, la capacitación, digamos, en general. Y un poco para cerrar el tema de sensibilización y los cambios normativos. Ahí donde a veces decimos no hay un avance, hay que entrar por, como se ha hecho en México, ponerle candados a las listas, poner sanciones. Y la otra parte que no es menor, que para eso creo que las redes tienen ese doble filo, es la cuestión a veces de indignación, de escrache, que dice, bueno, tuvimos un caso particularmente en México donde no se podía. No, ese no puede ser un representante, porque tiene estos antecedentes, violencia, etc. Entonces, la ley no podía llegar porque no había tiempo, ya era campaña electoral, pero se rechazó esa candidatura, es una indignación social y ahí es fundamental el papel de los medios, el papel de la gente que es activista de derechos humanos y sobre todo de las voces de toda la sociedad, diciendo, un representante que atenta contra los derechos, particularmente de las mujeres, no puede ser alguien que nos represente a nivel político, que cobre dinero público, y creo que lo fundamental es educación y debate, ¿verdad? En todos los espacios universitarios, el sector periodístico es fundamental, y sobre todo esta cuestión de no normalizar desde cuestiones tan mínimas como son a veces bromas, que ahora Brasil, por ejemplo, en términos de desigualdad étnica ha avanzado a un nivel que uno ya no puede hacer ofensas públicas por cuestiones de clase, de pertenencia étnica, y tienen que sancionar. O sea, lo que antes era normalizado de las bromas, claro, ahora ya uno se levanta y dice, no estoy de acuerdo, que alguien me represente así o que en mi casa, o que... Entonces decimos, todos los espacios tenemos que estar en desactivismo contra todas las formas de violencia hacia todos los grupos sociales. Bien, qué gusto hablar con ustedes. Muchas y bueno, gracias. Obviamente nos queda mucho camino por recorrer y vamos a seguir en esa línea porque justamente cuanto más mujeres participan en la política, se mejora la democracia. Así que te agradezco un montón, Paula Soto. Bienvenida al Paraguay, que disfrutes. Muchas gracias. De nuestro calorcito. Sí, muchísimas gracias. Sara, muchísimas gracias. Muchas gracias, Estela, y bueno, las personas interesadas, mañana a las 18 horas tenemos un foro internacional, nuestra invitada es Paula, en el Hotel del Paraguay, y con Semillas de la Democracia y NDI organizamos este espacio, así que gracias por la invitación. Muchísimas gracias y bueno, a la vuelta de la pausa queremos hablar también de otro tema del que probablemente no tenga prensa, así como hablaban ustedes recién, que es importante la alianza de la prensa, pero que puede hacer mucho por esa convivencia democrática justamente. El vecinalismo. ¿Qué es el vecinalismo y cómo funciona? De ese tema a la vuelta de la pausa. Bien, continuamos con este último bloque aquí en Contexto y queremos hablar en esta parte de un tema del que generalmente no hablamos. No es un tema mediático, a veces surge cuando hay problemas en algunas comunidades y decimos, las comisiones vecinales, hay una comisión vecinal que es la que
pelea por los derechos, agua, asfaltado, pero yo creo que el vecinalismo va mucho más allá. Es un aliado fundamental, las comisiones vecinales son aliadas fundamentales para la democracia porque tiene que ver con la convivencia. Así que para eso invitamos a Mariano Vareiro, él es vecinalista, director de la Escuela Vecinal de la Federación de Entidades Vecinalistas del Paraguay. Él es abogado, ingeniero ambiental y especialista en ciencias sociales. ¿Cómo estás, Mariano? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Estela. Un gusto estar en contexto y compartir con los televidentes. Bueno, ¿qué son las comisiones vecinales? Las comisiones vecinales son organizaciones de vecinos que se organizan para solucionar un problema concreto y con el fin de que de manera colectiva se pueda dar respuesta a ese problema. Ese problema puede ser de infraestructura, puede ser un problema medioambiental, puede ser un problema de seguridad, puede ser un problema relacionado a polución sonora, todos los temas que involucra de alguna manera u otra la convivencia cotidiana y diaria es el que tiene como agenda el dirigente vecinal a través de su comisión vecinal. Y ahora, eso está, diríamos, una comisión vecinal se forma por voluntad de un intendente, por llamarlo de alguna manera, un gobernador, o es una organización jurídica independiente. Es una organización jurídica, está regulado por la ley 3966/2010 que establece de que todos los municipios del Paraguay, tenemos 262 municipios del Paraguay, a través de ordenanzas municipales deben de reglamentar el funcionamiento de las comisiones vecinales. Sí. En Asunción tenemos la ordenanza 569/2015 que reglamenta la creación y el funcionamiento de las comisiones vecinales, que también es concordante con lo que establece la Constitución Nacional en el artículo 42 que habla de la libertad de asociación, que se refuerza con la ley orgánica y la ordenanza que reglamenta. Digo estas principales legislaciones, pero además también está regulado por la ley electoral, porque se establece de que la elección de comisiones vecinales tiene que hacerse a través de tribunales electorales independientes, de tal manera que sea electo el dirigente que la comunidad quiere y no el que la autoridad de turno quiere. Porque también solemos ver casos de corrupción de las comisiones vecinales, sobre todo aquellas que son cooptadas por los dirigentes de turno. Sí, nosotros en Asunción y en el Departamento Central y a nivel nacional trabajamos mucho la capacitación y la formación a través de la Escuela Vecinal, que es un área de trabajo que trabaja un componente de formación cívica y formación laboral, para que no suceda ninguna dificultad en la administración de recursos. Pero hay una escuela. Tenemos una escuela de formación de líderes. Funciona hace 9 años, tiene un programa, una malla curricular, ahora está en proceso de reconocimiento inclusive a través de Sinafocal, porque esta escuela de formación cívica tiene otro componente que es la formación profesional, porque nos dimos cuenta en estos años de que trabajamos mucho en civismo con la gente de la comunidad, pero si la comunidad no tiene forma de sostenerse económicamente en sus comunidades, las organizaciones no van a ser sustentables en el tiempo. Entonces tenemos un complemento de formación profesional, ¿verdad? Con una malla curricular de formación profesional. Nosotros, FEDEN, ha concluido en plena pandemia más de 320 personas formadas profesionalmente de diferentes municipios del Departamento Central y la zona del Bañado. Trabajamos con CANSAT en la formación profesional de las personas. Yendo con el tema de la corrupción, nosotros vemos de que una de las principales dificultades que tienen las comisiones vecinales es la falta de registro. Muchos no tienen actas, entonces no registran sus decisiones, no tienen un libro de contabilidad. Y por otro lado también hay comisiones vecinales que son creadas con fines meramente especulativo partidario, y justamente eso es lo que nosotros trabajamos y tratamos de promover desde la Federación de Entidades Vecinalistas, de que se respete el marco jurídico que es la ley electoral, las ordenanzas, donde establece los procedimientos correctos para la elección de autoridades y evita de que la persona que no es legítima, legitimada por la comunidad, sea electa y lleve adelante acciones que vayan en contra de la comunidad. Generalmente nosotros, en base a un estudio que hicimos
del trabajo de las comisiones vecinales de los años 50 nos damos cuenta que ha aportado mucho. Aquí, por ejemplo, estamos hablando en la dirección aquí del NPI y el conglomerado de medios que hay acá. Existía una comisión vecinal en los años 50, 70, ¿verdad? En Andrade de O'Higgins construyeron un puente. Entonces, en diferentes ciudades uno se da cuenta de cómo cambió. En los años 90 la gente va a recordar que la mayoría de las comunidades, los barrios no tenían empedrado, no tenían desagüe fluvial. Hoy día la mayoría de las ciudades como Asunción, Fernando de la Mora, Lambaré, ya tienen una infraestructura básica vial, ya tienen plazas. Antes no existían plazas como hoy día tenemos con equipamiento, no existían iluminaciones, no existían campañas que tienen que ver, por ejemplo, con prevención del delito, la gente construyeron las casetas, además muchas comisiones vecinales construyeron la escuela, o sea que estamos hablando de una organización que de manera silenciosa ha construido la ciudad a pesar y con las autoridades y a pesar de las autoridades ineficientes que tuvimos también en las ciudades. ¿Me podés dar un caso, a ver, exitoso, por llamarlo, no sé si es un término frívolo finalmente, porque finalmente las comisiones son procesos? No sé si una comisión vecinal es una especie de contralor del intendente o del gobernador, es un aliado para llevar adelante las políticas públicas. ¿Cómo debe ser una comisión vecinal? Y luego quiero que me comentes un caso emblemático, por llamarlo de alguna manera, ya sea de lucha contra la corrupción, ya sea con la construcción de alguna obra, para entender cómo funciona y porque esa eficacia, diríamos, puede motivar a la gente a organizarse. Vamos a dar el ejemplo de la comisión vecinal Ñaño Putibo Paguazú, cuya denominación es Ñaño, del barrio Herrera. Esa comisión vecinal, una comisión vecinal histórica de los años 50, 60, 70, inclusive hasta los años 2000 funcionaba perfectamente esa comisión vecinal y desarrolló todo un barrio. Con esa comisión vecinal y miembro de la comisión vecinal se creó el Colegio Herrera, se fundó la cooperativa San Cristóbal. El desarrollo de esa comunidad tuvo mucho que ver las comisiones vecinales. Las comisiones vecinales en la zona de San Blas, Lomaputá, tiene la mayor cantidad de infraestructura. Ahí hay desagüe fluvial y cloacal, solo 30% de la ciudad tiene. Lomaputá San Blas tiene. Lomaputá San Blas tiene la mayor cantidad de espacios verdes, mejorado, construido por la comunidad con recursos municipales y con recursos de tallarinadas, polladas. Entonces vamos a dar zonas emblemáticas que se han desarrollado con la gente. Y por qué no ir en la zona de la urbanización Botánico, ¿verdad? Donde la comisión vecinal, que integra una familias de clase media alta, han desarrollado todo un sistema y un modelo de gestión comunitaria también para el desarrollo de la comunidad. Si queremos ver otro modelo, la comisión Luis Alberto del Paraná, que está detrás del Banco Central, también ha desarrollado un modelo de gestión. Y si vamos recorriendo el departamento central, hacen, por ejemplo? Infraestructura, equipamiento, a través de actividades solidarias, también hacen gestión con el gobierno municipal y algo emblemático que tenemos las comisiones vecinales, específicamente en Asunción, es la coadministración de fondos municipales que representa el 10% del impuesto inmobiliario que se destina en un fondo que se llama Fondo para Proyectos Especiales, que viene de la época de Filisola, 1995 hasta la actualidad, donde una comisión vecinal que necesita inversión en infraestructura puede gestionar y recibir hasta un monto de 140 millones de guaraníes que destina a una empresa constructora que tiene que estar inscrita legalmente y tiene que adjudicar la comisión vecinal. Esos fondos es coadministrado por 3 representantes de la Intendencia, 3 de la Junta Municipal y 3 de las comisiones vecinales. Cuando uno va en otro lugar y la gente le habla de presupuesto participativo, siempre le digo yo, nosotros tenemos en Asunción. Y increíble que hayan pasado 5 o 6 gobiernos municipales y haya continuado esos fondos, y esos fondos tienen un modelo de transparencia. Las comisiones vecinales son órganos de control y veeduría conforme a la ordenanza 569/2015 que rige en el municipio de Asunción, y las comisiones vecinales han logrado mejorar la gestión en muchos municipios en materia de control ciudadano. En materia de incidencia hemos modificado la ley orgánica municipal
3966/2010, donde obliga a los intendentes, a los 262 intendentes, a rendir cuenta a la ciudadanía y en especial a las comisiones vecinales en todos los meses de febrero. Si bien los intendentes tienen que rendir luego cuenta 3 veces al año a la Junta, hay una 4ª vez que tiene que rendir y establece esa modificación de la ley que tiene que hacerle llegar su balance y su informe de gestión con al menos una semana antes de que llegue esa rendición de cuentas. Y el nivel de incidencia, ni te quiero contar, Estela. Nosotros trabajamos a través de la Federación de Entidades Vecinalistas, acompañamos la ley 5.777 de protección integral a las mujeres. Nosotros trabajamos y acompañamos con otras organizaciones de la sociedad civil la ley de financiamiento político y otras iniciativas como la ley de acceso a la información pública. Y yo paso un dato muy importante siempre y le digo, antes de que exista la ley de acceso a la información pública, que acompañaste mucho a través de los gremios de periodistas, ya la ley orgánica ya tenía un artículo que obligaba a todos los intendentes del año 2010 a proveer información pública en el tiempo de 15 días a la gente que lo solicitara. Y eso nosotros lo hemos incorporado. Hemos incorporado recursos a través del Fondo para Proyectos Especiales y hemos incorporado también en el contexto nacional la visión de lo que tiene que ser la gestión pública desde lo comunitario. Por eso el vecinalismo es un término que acuñamos de los hermanos argentinos. La terminología de vecinalista es una persona que ve la comunidad más allá de la infraestructura. La comunidad es todo. Nos interesan las personas de tercera edad, nos interesan las personas con discapacidad. Las infraestructuras tienen que ser incluyentes para todos. Las plazas tienen que tener sí o sí rampas de accesibilidad. Las plazas tienen que estar preparadas para niños, jóvenes y adultos. Tiene que haber espacios para caminar. Y en eso están las comisiones vecinales, diariamente trabajando en el desarrollo de la ciudad y de las comunidades. La gente que nos está viendo en este programa muy visto a identificarse, porque muchos de ellos son dirigentes vecinales. Dirigentes vecinales tenemos en todos los espacios. Es más, la clase política suele decir, ¿cómo se atreve a ser candidato a concejal o a diputado si ni siquiera llegó a ser presidente de su comisión vecinal? Y ahí nos da una respuesta. Una de las primeras escuelas de formación cívica, de formación de liderazgo, de formación en el área de la gestión pública son las comisiones vecinales. Porque en las comisiones vecinales uno tiene que tolerar a la gente de diferentes pensamientos, diferentes ideologías, tiene que aprender a rendir cuenta porque la plata que recibe no es suya, es de todos sus vecinos y si su vecino no se entera o no sabe o no tiene con claridad de que ese dinero que recibió no invirtió correctamente o no rindió cuenta, va a ser escrachado inmediatamente por su vecino. El dirigente vecinal es la persona que trabaja de manera voluntaria, es la mayor cantidad de voluntarios que tenemos en Paraguay, son los dirigentes vecinales que están en los 262 municipios y que a veces no son visibles. Estas comisiones trabajan con el tema seguridad. Te pregunto porque una vez lo escuché a Bernardo Toro, este filósofo colombiano que habla mucho de la ética del cuidado, de los paradigmas del cuidado. Dice que él plantea básicamente mecanismos y herramientas sociales que nos den las herramientas de cuidarnos a nosotros mismos como personas. Y lo escuché hablar de la importancia del barrio, de ese como resucitar aquello de los vecinos que nosotros en Paraguay creo que lo perdimos por la inseguridad. Esto de sentarnos en la vereda, apropiarnos de los espacios públicos y decía... si los vecinos salen a la calle, salen a sus veredas a tomar mate, a tomar tereré, los niños van a salir a jugar. Y eso, per se, en cierta forma va a eliminar la inseguridad. O sea que nosotros, los habitantes, los vecinos, recuperemos los espacios públicos. Y eso, casi naturalmente, casi de facto, va a ayudar a combatir la inseguridad. En ese sentido, ¿cómo ustedes trabajan o no trabajan el tema seguridad? Sí, nosotros trabajamos el tema de seguridad y el tema de salud. Y el tema de salud trabajamos con desagüe fluvial y cloacal para que nuestros niños no pisen aguas negras y aguas grises. En materia de seguridad trabajamos con el mejoramiento de la infraestructura de las plazas. Y también trabajamos hoy día con la visión de ciudad que tiene que tener un ciudadano de barrio. El progreso, como la mayoría de los ciudadanos que viven en Asunción y en el departamento central, son personas que migran del campo a la ciudad. Y su visión de desarrollo de su comunidad
era anteriormente tener un empedrado, ahora es tener un asfalto. Claro. El tener un asfalto rompe la posibilidad de convivencia comunitaria. Total. Y el que tiene asfalto después de unos días lo primero que pide es que se le coloque un reductor de velocidad mal llamado lomo de burro, ¿verdad? Entonces nosotros trabajamos con actividades que tienen que ver con actividades medioambientales. Nosotros plantamos árboles, generamos actividades deportivas, las plazas están súper ocupadas por actividad deportiva. El que tiene canchita no para de tener actividades futbolísticas. Y cuando decimos actividad deportiva, no solo nos reducimos al fútbol, sino si hay otro tipo de actividades, ajedrez, hay plazas que promueven actividades, por ejemplo, hacen zumba, varones y mujeres. En Ceballos se caracteriza una de las plazas más importantes donde se hacen zumba, donde se hacen actividades deportivas. Entonces, nosotros coincidimos con Bernardo Toro de que a medida que la comunidad salga de sus casas y se reúna, no solo que vamos a prevenir la inseguridad, sino que también vamos a prevenir enfermedades de salud mental, porque la gente va a salir a compartir, a ser escuchado, porque mucha gente, especialmente de tercera edad, necesitan ser acompañados y escuchados, porque tienen muchas cosas que contar, muchas vidas que vivieron, que quieren compartir. Entonces, nosotros, es más, festejamos el Día del Vecino, el segundo domingo del mes de septiembre, que fue el 10, se festejó el Día del Vecino y se hizo actividades. Hay una calle en Asunción que se llama Vecinalismo, en honor a los vecinos que han colaborado en la construcción de la ciudad. Entonces, permanentemente estamos trabajando en actividades y también en la formación. Trabajamos mucho el tema de manejo de conflictos, trabajamos mediación en las comunidades, porque hay que darle herramientas de cómo manejar conflicto a los dirigentes vecinales. ¿Qué te pasó, por ejemplo, que puedas contarnos así un conflicto y cómo lo resolvieron? Y nosotros tenemos mucho conflicto por ruido molesto, nosotros tenemos mucho conflicto por... Ruidos molestos creo que encabeza el ranking de quejas vecinales. Sí, encabeza el ranking. 9-11. Sí, después animales sueltos tenemos, ¿verdad? Y todo cuando una comisión... No, ella resolver un PA, por ejemplo. Jaro joroñe el vecino. Y roñón bojo a qué a veces. Peñen bojo a qué es importante el estar, el dirigente, acompañarle al vecino afectado y que ese vecino pueda hablar con el otro vecino. El dirigente es un facilitador de la comunicación cuando la comunicación se corta. Y el encontrarse y el hablar es la mejor solución. A veces la gente dice, no, pero vamos a denunciarle. En las comunidades el denunciar es romper de por vida los lazos de unión con la familia. Porque Shembo Punu comisaría, y eso es muy fuerte. Entonces las comunidades se han desarrollado y la infraestructura, el equipamiento y los procesos que tienen las comunidades tienen mucho que ver con la capacidad de tolerancia, respeto y resiliencia y diálogo para el desarrollo del dirigente vecinal. Por eso es que yo hablo de que la mejor escuela de formación cívica política, ya que los partidos políticos no invierten los recursos que reciben del pueblo paraguayo a través del subsidio electoral en la formación dirigencial, son las comisiones vecinales. Debemos de invertir en eso. Nosotros por eso trabajamos en la formación de la gente, en la formación ciudadana. Ayer estuvimos en una universidad, en un programa de extensión con los vecinos y los estudiantes universitarios trabajando en la formación de ellos. La semana pasada se hizo en una universidad nacional, está toda una semana de formación de dirigentes vecinales en materia de gestión, en materia de rendición de cuentas. Entonces, estamos instalando de alguna manera la importancia del aporte de estos ciudadanos anónimos, que nos están viendo, que ahora estarán, no sé, cenando, tomando un mate y estarán recordando las anécdotas, porque cuando uno está en una organización vecinal, uno tiene anécdotas. En mi caso, yo fui dirigente vecinal de la Comisión Vecinal San Blas mucho tiempo, que construyó la primera Escuela Nacional Municipal en Asunción. Hay dos en Asunción, una se llama Oñondíbepa y la otra se llama Marangaturapé, y las anécdotas que nosotros tenemos es de que cuando vos construís de manera comunitaria, construís primero el cimiento. Claro. Después te lleva muchísimas actividades, pollada, tallarinadas, las paredes. Para llegar al techo, el techo es lo más caro que hay. Nosotros se nos cayó 2 veces las paredes. La primera vez que cayó, la gente, bueno, dijo, cayó las paredes porque tardó mucho una zona. Y la segunda vez ya vinieron frente a mi casa y me dijeron, ¿qué es lo que pasó con nuestro cemento? Porque cayeron las paredes. Hoy día la Escuela Oñondíbepa, por suerte, ya cumplió 28 años de vida institucional, funciona, es una escuela inclusiva, tiene rampa, tiene programas, tiene almuerzo, y estamos contentos, porque el dirigente vecinal no es que recibe flores por su trabajo. El dirigente vecinal es el que más palo a veces recibe, porque la comunidad es muy crítica con el vecino dirigente de una comisión vecinal. Y tratamos de que
a través de la escuela vecinal, esa crítica que hace al colega vecinal lo transmita también a la gestión pública, que critique lo que está haciendo mal su gobierno municipal, su gobierno departamental y su gobierno municipal nacional, y que intervenga en todos los procesos, porque todos estos consejos que hay de salud, de educación, dice en su estructura, tiene que haber un representante de las comisiones vecinales, y hay que ocupar esos espacios a nivel local, departamental y nacional, porque esos consejos están organizados de esa manera, y poner la voz de los vecinos, la opinión de los vecinos, la visión de los vecinos. La visión de los vecinos siempre va a ser una visión incluyente, porque siempre va a pensar en su comunidad. ¿Y cómo compatibilizan, diríamos, eso cuando ustedes ven que hay una intencionalidad política de cooptación de una comisión vecinal? Por ejemplo, ustedes tienen un reclamo o alguna obra que necesitan, pero ven que ese dirigente vecinal, por ejemplo, ya fue cooptado y finalmente, en vez de convertirse en un fiscalizador, controlador o de la autoridad, se convierte en cómplice. ¿Cómo combaten eso? Nosotros trabajamos muchísimo. Las comisiones vecinales aprendieron a sobrevivir a pesar de los vicios de la clase política. Y cuando decimos aprendió a sobrevivir, hablamos de que los dirigentes vecinales en época de campaña o en época de política hacen política. Y el dirigente vecinal haciendo política lo que no tiene que perder su enfoque de que su tarea es traer el bienestar para su comunidad. Para eso fue electo. Mientras que tenga esa filosofía y esos principios está bien, pero cuando se aparta de su rol, generalmente le pedimos que se aparte, le pedimos que renuncie, le pedimos que salga, y eso genera el primer conflicto. ¿Por qué? Porque hay grupos, ¿verdad?, que apoyó a ese dirigente para estar ahí y se le pide que salga porque se identifica de alguna manera u otra como operador. Nosotros no estamos en contra de que sea operador el dirigente, pero sin perder su enfoque de la comunidad primero. Es más, si tiene una vinculación cercana con un partido que tiene posibilidad de ayudarle, le pedimos que ayude a esa gente, ¿verdad? Pues, las comisiones vecinales tienen la capacidad de cambiar de dirigente para poder negociar con el partido político de turno y sobrevivir. Entonces yo le hablo de la dirigencia de la época de Filisola. En la época de Filisola todos eran filisolistas. Increíble, ¿verdad? En la época de Burt todos eran liberales burtistas. Después en la época de Samaniego todos eran samaniegos. Pero es una forma de sobrevivir para gestionar con el gobierno de turno, sin perder la esencia de que el aporte tiene que ser en las comunidades. Y uno cuando ve la calle Pozo Favorito, en la zona del mercado de esa doble avenida, uno dice, bueno, eran gente cercana al intendente de aquel momento, Samaniego, sí, pero no perdieron su objetivo, que era mejorar la calle Pozo Favorito. O si uno va en la zona de Campo Grande y mira la calle Oberaba, la calle Oberaba tenía una abertura, así como Pozo Favorito, de arroyo. Hoy día no hay, uno no ve ni en Pozo Favorito ni en Oberaba la abertura del arroyo. Se hizo una canalización, se hizo una cobertura. O uno va en la calle Doctor Montanaro, que Eusebio Ayala y Doctor Montanaro también tenía una abertura y se logró el objetivo. El objetivo es la mejora de la comunidad. Si para eso hay que hablar con la clase política, hay que hablar. Y si hay un referente de la clase política que tiene más afinidad, más cercanía, utilicemos. Todo es válido cuando se busca el bien común de una comunidad. ¿Cómo interactúan las comisiones vecinales con otras comisiones? Por ejemplo, entiendo que en salud también tienen comisiones, tiene un nombre. Consejos locales de salud. Consejos locales de salud. Por ejemplo, pregunto si ustedes tienen interacción, si trabajan en forma conjunta, porque por ejemplo tenemos los casos de Fonacide que finalmente afectan a los hijos de los vecinos, ¿verdad? Cuando no llega la merienda escolar, etcétera, etcétera. ¿Hay una especie de interacción, de colaboración? Nosotros en plena pandemia pedimos al intendente Oscar Rodríguez que convoque al Consejo Local de Salud de Asunción para poder habilitar el policlínico y que el policlínico sea un lugar de resguardo para las personas víctimas de COVID. Sí. En diferentes municipios los consejos locales de salud están integrados por comisiones vecinales. Las comisiones vecinales tienen estructuras municipales, que son las coordinadoras, y tienen estructura nacional, como son la federación, en el caso nuestro. Nosotros permanentemente trabajamos con las comisiones vecinales para que las comisiones vecinales ocupen los espacios. Pero no solamente ocupar los espacios para tener un espacio, sino que ocupe el espacio con conocimiento de que ese es un espacio para incidir, para que los recursos sean invertidos en las comunidades, que tengamos mayor cantidad de puestos de salud en las comunidades, que tengamos mejor infraestructura escolar, que los recursos de Fonacide sean enfocados
se han llevado de manera transparente. Nosotros, me acuerdo que trabajamos con un concejal de apellido Gil en Ñemby para investigar la sobrefacturación de fondos de FONACIDE en la construcción de escuelas. Estoy hablando de hace 10 años atrás. Inclusive le costó que no le paguen 3 meses de su sueldo a ese concejal porque nos acompañó para poder investigar y encontramos varias cosas. Tenemos varias experiencias de veeduría y control. Nosotros acompañamos el control de la Contraloría Ciudadana de Lambaré en el caso de Cárdenas. Sí. Fue un conglomerado de organizaciones, las comisiones vecinales acompañan. Las comisiones vecinales acompañaron a las Contralorías Ciudadanas con Carlos Vareiro. Trabajamos mucho nosotros, ¿verdad? Es más... Es mi profesor. Sí, sí. Y sí, tuve el privilegio y el gusto de conocerlo y viajar inclusive con él a nivel nacional e internacional. Sí. Y acompañamos. Y era bastante sui generis ver comisiones vecinales que también trabajen en veeduría y contraloría en el Mercosur, porque en Argentina no lo hacen. En Argentina trabajan más el desarrollo social. Nosotros acá trabajamos el desarrollo social en un país donde está marcado por la corrupción. No podemos dejar trabajar también el tema de veeduría, control y todo lo que es la Contraloría Ciudadana que dejó como legado el profesor Carlos Vareiro, así mismo. Así es. Y bien, si la gente quiere organizarse, que finalmente la organización es lo único que nos va a salvar, ¿qué le decía a esa gente? ¿Cómo hacer? ¿Cómo empezar a organizarse? ¿Cuál es el punto de partida? Aparte de la necesidad específica que tiene un determinado sector, ¿verdad? Sí, una vez identificada la necesidad de juntarse al menos 5, 10 personas y manifestar el deseo de crear una comisión vecinal. Si se ponen de acuerdo esas personas, recurren a la municipalidad tiene un procedimiento. Si no quieren recurrir a la municipalidad, necesitan una orientación, la Federación de Entidades Vecinalistas del Paraguay, cuya sede está en Lomaputá, sobre José María Zarza y Ruta Traschaco, cuya página web es feden.org.pi. Nuestro teléfono es 0981-475-176, se comunica con nosotros y nosotros le vamos a orientar. O entra en nuestra página, hay videos hoy día en YouTube de materiales de cómo crear tu comisión vecinal, cómo organizar tu comisión vecinal, y esos materiales son de ayuda para entender cómo funciona la dinámica. Yo le insto y le invito a la gente que se organice. Tenemos mucha gente joven en la organización vecinal que ahora se están incorporando. Muchos jóvenes que estuvieron con nosotros hoy son profesionales, tenemos médicos, tenemos muchísima gente que surgieron a través de la comisión vecinal. Y surgieron, digo yo, como buenos profesionales porque no solo aprendieron el contenido académico pedagógico, sino aprendieron a convivir con la gente, con la necesidad de la gente y aprendieron a tolerar también a la gente. Y es una escuela de ciudadanía, las comisiones vecinales. Exactamente, muy buen resumen. Es una escuela de ciudadanía y la convivencia es tolerancia. Mariano Vareiro, te agradezco muchísimo tu participación esta noche. Muchas gracias, Estela, muchas gracias, NPI, por permitirnos llegar a tanta gente y instalar un tema tan importante que es el aporte de las comisiones vecinales para el desarrollo del país. Muchísimas gracias y bueno, esto fue En Contexto. Nos volvemos a encontrar el próximo miércoles.